y me dices qué ves. Esa palabra me lleva a un sitio, a un espacio abierto. Es como un campo, pero veo es el espacio abierto grande. Es como si fuera otro lugar, ¿Sí? pero dentro de la misma tierra. Ujú. Es como, son montañas y llanuras, pero es un espacio grande. Observa con esa poderosa visión que tú tienes, observa qué hay más adentro de ese espacio, de esas llanuras. Siento como que a lo que es como, siento que hay personas o seres aquí parados en observar ese espacio. Ese espacio es de llanura, montaña, es un espacio grande. Y es un espacio como si estuviera cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Es como si estos seres que están aquí parados hicieran un ángulo así. Entonces ellos están aquí parados observando esto Ujú. hacia allá, hacia el fondo. Y se siente como en una vibración y en una constante. Pero esta visión, lo que me refleja y me llega de esta visión de estos seres aquí, es como una planificación, o sea, como si yo fuese a mirar un terreno Sí, y ya tengo una cierta planificación de qué voy a hacer ahí en ese terreno. ujú, bien, perfecto. Ahora, ya que has visto el proyecto que supuestamente va a ser ese terreno, entonces adelántate en el tiempo y observa cómo quedó el proyecto, cómo fue el proyecto. Se modificó todo este espacio, ¿Sí? hay edificaciones, pero hay edificaciones como bien planificadas. Sí, Dentro de ese espacio y ese terreno veo como que divide el espacio en dos, una estructura grande y larga, y es alta a nivel del terreno. exactamente, eso quería, ahí quería que llegaras. Observa eso alto que tú dices y dime qué es. Eso lo siento como piedras, Ujú. como si fueran piedras y van en una línea, pero no es recta, sino al fondo se ve como que curva y es como que divide dos espacios, divide esta. Esas piedras las veo más altas y otras más chicas. ¿Y esas piedras qué forman? Forman como una limitación o una línea de separación. ¿Qué separa? Estos dos espacios, pero separan como una vibración. Es como el espacio que está, esas piedras las veo y las percibo como una muralla, pero no es una muralla tan estructurada o tan precisa, o sea, tan fuerte, ¿Tan compacta? tan compacta, sino una muralla que como que es un poco, se ve fuerte, resistente, pero al mismo tiempo es flexible. La parte que veo hacia el lado
izquierdo de la muralla es una flexibilidad, es una vibración más clara, más suave y más sencilla. La que está hacia el lado derecho es más densa, más profunda, más pesada. ¿Por qué esa división y esa diferencia de los dos espacios? Como la dualidad o hacer la comparación entre el claro y el oscuro. Sí, Y esta muralla es como la flexibilidad que hay entre el uno y el otro. ajá, Es como si estuvieran juntos, pero al mismo tiempo separados. ya. Herminia, si puedes, toca esa muralla y qué información tiene. ¿Por qué esa flexibilidad? Siento como esa muralla es como al mismo tiempo que es piedra, es conocimiento. Ujú, Es un conocimiento que está dentro de esa muralla. Es flexible porque permite esto del claro y el oscuro, como el ajá, mal y el bien. la dualidad. Ajá, es como el balanceo entre estas dos situaciones. Están separadas, pero al mismo tiempo flexibles. O sea, es Claro, como que se puede pasar de un lado al otro, pero están separadas. claro. El hecho de que haya esa separación y esa dualidad, ¿qué, qué fin tiene que haya esa dualidad? Es como la dualidad hay en ese espacio, es como crear normas. Los veo Ujú, desde ese punto, es como crear normas sí, y ir formando como creencias o limitaciones a lo que va a ir empezando a formarse aquí en este espacio. ya. Bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Se ha dicho que la Gran Tartaria aparecía en muchos mapas antiguos ubicados en la zona ruso-asiática. ¿Qué percibes? Sí, sí está hacia ese lugar, Sí. pero es como más alemana, Ujú, es como más, el espacio es como más, más hacia Alemania. ya. Vale. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora observa la información presente en el éter acerca de los edificios de la Gran Tartaria. ¿Cuáles son sus principales características? Me llega que es la altitud, Sí, ujú, la resistencia, la resistencia al aire y a los movimientos. sí, Son edificaciones no muy amplias, sino más hacia la altura que sí, hacia lo ancho. eh, Es una estructura de piedra, o sea, se sienten rígidas y sí. duras. ¿Y qué les daba esa flexibilidad para, eh, para lo que me dices, que eran tan resistentes
al aire y a los movimientos. El primer punto Sí. es, veo que es la estructura de la base, ¿sí? Ujú. Es como que hacían una buena raíz de este edificio. Sí, una buena base. Y, y la otra es, estudiaban el movimiento del aire, lo estudiaban. Ujú, ujú, ujú. Y entonces estos edificios eran realizados en dirección Sí, del aire. Por eso es que el edificio no es ancho, sino es más hacia arriba y sí. más fino, más angosto. Perfecto. Herminia, toca, si puedes, acércate y toca el material de esas construcciones y qué información te llega. La información que es un material duro, resistente, es Sí, como una piedra, es como piedra sí, y era algo preparado. eso, O sea, no es que la piedra es como una piedra, es resistente como la piedra, sí. pero es preparado y es amoldado. Que la pudiste tocar, sí. Sí, Mira a ver qué otro tipo de información te llega. Esa piedra es, por ejemplo, terrestre. esa piedra tiene componentes terrestres, pero también tiene componentes que no son propios de la Tierra. ¿Qué componentes? Mm, Tiene un componente como si fuera inflado. eso. Ahonda ahí, ahonda en esa información. Me llega la palabra níquel, Ajá, calcio y basto. Es como que la unión de estos tres elementos sí, hiciera que eso se hiciera como hueco hacia adentro para no el peso, como si formara burbujas dentro de esta creación, sí. pero también es resistente por fuera, o sea, los Ujú, otros ujú. componentes que colocan. Me llega como un mineral que hay en los esteroides. Mm, ¿qué mineral es ese? Jacta, y un nombre que no, Jacta, ¿Qué letras tiene? H-A-T-G. E, G. Si no lo alcanzas a ver, déjalo así. Sí, no, solo es el nombre. Pero es, Veo es como si esto lo extrajeran en una, como en una mina, como, o sea, es como que pasan, muelen esto, sí, lo pasan por un proceso y lo seleccionan. pero eso es aquí, terrestre. Sí, eso es terrestre. Y el material ese que tiene ese nombre raro es de aquí.
es del espacio, es como que buscan dentro de la Tierra, dentro de las montañas, buscan específicamente ese mineral, pero ese mineral no es esteroide, es que ha llegado. Claro, bien, vale. Vamos a la siguiente pregunta. ¿La Gran Tartaria era una civilización global? ¿Vienen de ahí otras civilizaciones? Sí, me llega la palabra que sí, pero no era una civilización invasiva. Ujú, Por eso es la organización y la planificación de todo lo hacían planificado. claro. Eh, Herminia, ¿quiénes planificaron eso? ¿Qué razas? Es una raza inteligente, es Ujú, como arcontes, los líderes y después fueron los otros formando, pero es como los arcontes con diferentes, veo como si hubieran pleyaranos. sí, Es una organización entre un grupo de personas, un grupo de seres, de fuera de la Tierra. claro, pero ¿con qué intención planificaron ese espacio, esa Gran Tartaria? La intención era organizar algo autosuficiente y Ujú. como tener ese elogio de haber logrado hacer una planificación Y eso, para otros, porque ellos no podían estar aquí. Estos que están ahí, se hacían como físicos, sí, no, sino cuando yo le dije a usted que en este ángulo que ellos se paraban, sí, sí. estos seres, están es como en una altura sobre la Tierra Ujú, y es cuando están proyectando esta planificación. claro. Pero esos pleyadianos son los típicos que se suelen ver. No son los típicos, sino es con otra visión, Ujú, no la visión de ser importantes, sino con la visión de sentirse ellos importantes en sí, ellos mismos. claro. Y es como compartir ese conocimiento. Eh, Observa más o menos en qué época de la Tierra fue creada esa Gran Tartaria. 10 millones antes de Cristo. 10 millones antes. Bastante. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Han entrado en contacto con otras civilizaciones? Siempre tuvieron esa interacción. Ajá. ¿Qué otras civilizaciones había en la Tierra cuando vinieron a hacer ese proyecto de la Gran Tartaria?
¿Me repite la pregunta? ¿Qué otras civilizaciones había en la Tierra cuando llegaron esos seres a proyectar esa gran Tartaria? Me llega que habían felinos, Sí, más físicos dentro de la Tierra. Estaban los humanos, habían pleyadianos, de los mismos que vinieron u otros, otros, pero eran de la misma constelación de Pléyades. sí, sí eran la misma constelación. Mm, bien. ¿Y qué espacio más o menos de amplitud abarcaban los que ya estaban aquí? Estaban en todos los sectores de la Tierra. Ujú. No había una concentración como tal. Eh, observa porque le pusieron gran Tartaria. Era porque eran de los grandes, ¿Eran quiénes? los que planificaron esto. Ujú. Eran como líderes, o no líderes, sino los grandes, como si fueran grandes maestros de Ajá, conocimiento. ya, 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 claro. Al final, observa y ahonda en ello cómo fue a través del tiempo, cómo se fue instituyendo la Gran Tartaria. ¿Qué humanidad había? Habían humanos y Sí, habían otros seres y había como esta mezcla, estaban haciendo como experimentos y mezclas, como al mismo tiempo que estaban dando esta información. Y dentro de esas mezclas que estaban haciendo para hacer un humano más coherente, sí. para crear un humano más coherente, iban introduciendo esta información. Fue la forma de pasar esta información. Y esos humanos coherentes, ¿qué información genética llevaban? ¿Qué información genética tuvieron? En el ser resistentes, ¿A con qué? más fuerza, Ah, como al trabajo duro ujú. y a la autosuficiencia, ¿Autosuficiencia en qué sentido? en explorar el mismo sitio donde está, el sitio, el lugar donde se inicia una estructura y que la estructura sea es como hacer una estructura pero no invasiva. Claro, Es como estamos invadiendo un terreno, pero no hacerlo a la destrucción. claro. Eh, ¿Cómo quedó ese humano? Al final, ¿cómo fue el proyecto? Era muy laborioso, investigativo y experimental. Ujú. Herminia, mira a ver uno que acepte hablar con nosotros.
Ya, ¿Me permites hablar con... ¿Qué es? ¿Hombre o mujer? hombre, ¿Me permites hablar con él, Herminia? sí, Vale, haz el cambio. Uno, dos, tres. Hola, hola, ¿qué tal estás? bien, ¿Cómo te sientes en donde vives? bien, fuerte, ¿Fuerte? cómodo, ¿A qué tipo de fortaleza te refieres? mi estructura es fuerte. Sí, ¿cómo es tu figura morfológica? Tengo una cabeza, Ujú. ojos, mi cuerpo, mis brazos, mis Eso, piernas. sí, Pienso, escribo, bien. ¿Y tienes familia? sí, ¿Cómo se conforma una familia en tu región, en tu espacio? mi compañera Sí. y mis hijos, Em, ¿Se reproducen? ¿De qué manera? como usted, Bien. Eh, ¿Cuánto llevas viviendo ahí en Gran Tartaria? ¿Así se llama? ¿Gran Tartaria? Howard, ¿Me lo puedes deletrear? SHWAUGS, Sí. A, O, G, S, U. ¿Algo más? no, Shuaj. Está bien difícil de pronunciar. Shuaj. sí, para usted. Claro que sí. Em, a nosotros nos han hablado mucho de esa zona, pero tiene otro nombre. Nos han dicho que se llama o se llamaba Gran Tartaria. ¿Sabías de Cuando eso? cambian, cuando cambian el significado de las palabras que encuentran. ¿Eso, Tartaria, qué significa? Tartaria es la estructura fuerte en el tiempo. Ajá. ¿Por qué fuerte en el tiempo? ¿Por qué la proyectaron así, con ese nombre? Era, pensábamos en un adelanto en el tiempo y hacer estructuras no modificables en el tiempo y utilizables en el tiempo. ¿Y eso se logró? Sí, Para esta época en la que yo estoy, en mi línea de tiempo, ¿existe alguna estructura de esas? sí están las estructuras, solo que no están visibles. ¿En dónde están? En cada espacio, en cada continente hay una, en cada uno de los lugares donde se construyeron. ¿Y qué forma Una tiene? concentración que hubo más intensa Sí, es el área de Estados Unidos y entre Alemania y Rusia. era muy grande entonces la Gran Tartaria o Shocks. En cada uno de los espacios, en cada uno de los terrenos o territorios Sí, se creó esto, se empezó a... esas construcciones que dices que existen, por ejemplo, en Estados Unidos,
cómo se detectan, cómo se sabe que están y en dónde están. La acción del tiempo, la lluvia y los polvos, estos están bajo tierra en este Ujú, momento. claro, Puedes ver una montaña y si destapas vas a ver dentro una estructura, claro. pero tendría que destruir lo que está ahora para poderlas ver o Sí, sentir, contactarlas. pero estas construcciones etéricamente se ven. Etéricamente sí está la estructura, ¿Cómo son porque esas fueron estructuras? en equilibrio, en concordancia con la energía. ¿Qué forma tienen? En el mundo etérico son expansiones, ¿Y en el físico? son estructuras muy rígidas, verticales, cómodas, autosuficientes. Esa autosuficiencia, ¿cuál es? De la misma tierra proveíamos los gastos, lo consumíamos. No invadíamos o colocábamos como ahora. Eh, Todo el trabajo que se hizo de planificación sí, era siempre no en invadir el espacio total, sino utilizar los mismos recursos que hay dentro de ella. los materiales con que eso fue construido, ¿de dónde son? Son de la tierra y son estructuras que hemos, con la investigación, hemos logrado. ¿Esos materiales aún hoy en día se siguen utilizando? ¿Son conocidos? Son conocidos, solo no son conocidos las mezclas. Ajá. Esas mezclas fueron olvidadas, no fueron, no siguieron una continuidad cultural o antepasada. ¿Qué, qué mezclaban con qué? ¿Qué materiales conocidos hoy en día eran mezclados con otros? ¿Cómo se mezclaban? Siempre buscábamos los minerales específicos, Mm, los minerales que juntos o al sí. juntar producían nuestra electricidad, Ujú, ujú. producían nuestra correr y los alimentos, el agua, la luz, que usted le dice luz, que es la energía, Sí. las estructuras. Mezclábamos productos mismos de la tierra, donde habían montañas, la piedra y los minerales. Y Sí, aprovechamos lo que llegaba del exterior, ¿qué llegaba del exterior? lo que ustedes le dicen esteroides, Ujú, las ujú. estrellas o los desperdicios que manda la energía del exterior dentro de la Tierra. Los que llegaban de las estrellas, del exterior, ¿quién los enviaba? Es solo por vibración entraban a la Tierra, no los enviaban. O la dirección que traía la Tierra por gravedad los atrae y entran. Eso, O entraron. exactamente. Ah, hoy en día eso sigue pasando. Sigue pasando, pero en una situación menos dirigida. Ujú.
es en muy poca partículas. Ah, ya. Dices que que ahora son menos dirigidos. Entonces, antes, cuando los utilizaban en la época de la Gran Tartaria, ¿quién los dirigía? No los dirigían, sino los buscábamos, porque ya habían llegado hacia antes que nosotros. Mm, llegaban porque eso existe, digamos, en el espacio y, y ¿por qué llegan aquí a la Tierra? Cuando la Tierra empezó a hacer la combustión o ¿Cómo el fue eso? movimiento para la formación, Ujú. había bastante densidad y la densidad era equivalente a la densidad de afuera del espacio. Esa densidad atraía esos minerales Atraía estas materias que traían esos minerales. y esa densidad que había en esa época hoy en día sigue existiendo. No, desde la época que nosotros nos creamos y formamos y planificamos, Sí. ya era otra densidad diferente. ¿Qué hizo que esa densidad cambiara? El mismo tiempo, el espacio, el tiempo en que fue formada la Tierra, en los movimientos y en lo que va cambiando. Por, Cada aire, cada agua, cada momento y cada instrucción que le hacemos a ella va formando un cambio exactamente. Esos cambios se van dando paulatinamente y a través del tiempo, a través del tiempo. eh, pero eso es El cíclico. tiempo, el tiempo y la instrucción que le hacemos a la Tierra. ¿La Tierra puede regresar a ser la misma de esa época? No, Esa densidad que hay ahora, aquí y ahora, esa densidad es más positiva o más negativa o neutral. no hay densidad negativa ni positiva. Exactamente. Es una densidad en equilibrio, pero en alta, o sea, en vibrar más arriba, en subir. ¿Esa está existiendo aquí y ahora? Está existiendo así, aquí y ahora y siempre. Bien. ¿Y es más benéfico para la Tierra o cómo? Todo lo que es en proceso de subir es benéfico para todos, la Tierra y los humanos. Bien. Bueno, ahora vamos ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo dos. Más o menos, ¿cómo, qué cantidad de hijos podía llegar a tener una familia de la Gran Tartaria? No era algo específico o normativo. Ujú. Cada quien tomaba una decisión. Yo solo tomé decisión a tener dos. Bien. ¿Cómo se desarrollaba la vida? ¿Qué era lo normalmente que se hacía en el día a día de una persona? Por ejemplo, tú. Mi vida al día siempre estoy aquí, casi debajo de la tierra, Ujú. buscando este elemento que ella nos proporciona, la energía que consumimos. O sea que en Gran Tartaria se alimentaban solamente de energía o algo más.
Yo me dedico a hacer la energía, o no a hacérsela, sino a ayudarla a la conducción y al mantenimiento de mantener la energía como que tú utilizas allá, la electricidad, la que mueve los Mm, equipos, la que mueve la estructura de subir o bajar de un edificio, ujú, ujú. porque la tomamos sin cables y sin nada, solo de la tierra. Ah, claro. ¿Tenían tecnología? Una tecnología, pero más en beneficio de la tierra, no una tecnología de aparatos o equipos como los que tienes tú. Claro. Esa tecnología era más avanzada que esta que tenemos nosotros. Sí, más avanzada en el espacio de la utilidad, la utilización. Por ejemplo, nosotros aquí, en este aquí y ahora, usamos teléfonos móviles, computadores, nos llega las señales por un aparato que le dicen router o módem, llega ahí la señal y de ahí nos servimos para utilizar esta llamada tecnología. ¿Esto ustedes cómo lo hacían? Una tecnología similar, pero más personal, más individual. ¿Por qué más individual? Es como más de cada persona, o sea, se hacía con estructuras de cada conocimiento de la persona, Mm, más personalizada, sí. más personalizada. ¿Cómo ves la tecnología que se usa ahora en nosotros? Es una tecnología en evolución o en subir más la escala, pero siempre con la utilización invasiva de los recursos. Sí. ¿Por qué crees que se hace esas tecnologías tan invasivas de los recursos? Se empieza a olvidar al ser humano como tal Ujú, y claro, ya son más dependientes de este aparato o de sí, este equipo. sí. Bueno, ¿tú tienes un nombre? Darén, ¿Cómo? da- Tarin. Darén, Tarin, ¿cuántos años tienes? tengo 24, Estás muy joven. ¿Eso es juventud en Gran Tartaria? es juventud, adolescencia. Y con esa adolescencia ya tienes dos hijos. Sí, Se usa en Gran Tartaria tener los hijos así en esas edades. sí, porque luego nos ausentamos a los trabajos. Nos ponemos en la investigación para la función de una metrópolis al futuro potencial. Esa metrópolis potencial que dices sigue existiendo en este aquí y ahora mío. No, en la forma y en la estructura y en la planificación de nosotros, no. Eh, ¿Por qué? Para nosotros era la importancia de tener una estructura y en un beneficio en el entorno en coherencia con lo que vivimos, lo que consumimos y lo que utilizamos. Sí. Eh, Ahora hay una concordancia en ganarse al mundo. ¿Y lo lograron? Nosotros logramos, sí, hasta el momento en que ya
fuimos siendo invadidos. ¿Quiénes los invadieron? La misma generación que está ahora invadiendo lo demás. Mm. ¿Quién promueve esas invasiones? Las influencias del ego. ¿Por qué existe el ego? El ego siempre ha existido, pero es el ego en excesivo, el ego en ser importante y más grande. ¿Por qué es necesario el ego? El ego es importante, pero hay que reconocerlo y tenerlo presente. El ego de superarse uno como Ujú, ser, pero no el ego de ser, de verse superior a los demás. ujú. Entonces, el tipo de ego, el que nombras de segundo, ese fue el que fue invadiendo. Sí, las personas que no supieron comprender eso. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué el ego se fue apoderando de algunas personas? ¿Qué tipo de energía hace que ese ego se crezca de esa manera? Cuando se piensa que hay que controlar o seguir unas normativas sin sentirse en la libertad, en el compartir, en el ¿Quiénes, ser líder y manejar. quiénes promueven ese tipo de acciones? Los que se van saliendo del grupo. O sea, a esta estructura donde estoy Sí, ya llegó a un punto donde se fue la división de los que queremos trabajar en equilibrio y sí, todo ser de un solo momento sí. a las personas que quisieron ser más altas en otros espacios de la Tierra. Bien. ¿Tú sabes quién creó la Gran Tartaria? Como tal, no hay nadie quien haya creado Gran Tartaria que tú llamas. Fue un conjunto de entre toda la organización en función de un equilibrio y un suministro mismo de nosotros, sin más, sin invasión. Eh, ¿Cuál es el origen de los habitantes de la Gran Tartaria? El origen, no hay un origen específico. ¿Tiene varios orígenes? Como tal, fue una evolución ayudada y también por la evolución normal del ser. Fuimos implantados o no implantados, sino instruidos en el espacio del conocimiento y la valoración de lo que nos proporciona la tierra. Eh, aquí ahora de mi tiempo, hay gente, hay energías que habitaron la Gran Tartaria. Están las como los rasgos o las memorias en Ujú, cada uno de los ADNs, porque esos ADNs no han sido únicos, sino son la misma secuencia de este. claro. Pero hay gente encarnada ahora con cierto recuerdo de haber existido en la Gran Tartaria. Sí, sí hay personas aún encarnadas, pero no están con este proceso de recuerdo. Ujú, ujú. Bueno, me despido
Es que tu nombre también es difícil. Ah, bueno, no lo digo. Gracias por las respuestas y me despido. Bye. Bueno, ha sido un grato haber conversado contigo. Y para mí, igual. Gracias. Bye. Bye, bye, Eh, chao, bye, ¿qué? Chao, chao, chao. Ujú. Gracias. Herminia, desconecta. Desconecta, desconecta de él. ¿Cómo estás? Bien, Bueno, ¿cómo lo viste? es muy, como muy aplicado, muy ¿Mm? consciente de lo que está haciendo, ¿Sí? es muy interactivo Ujú. y es con una meta como en conjunto hacia algo, Sí, o tiene un hacia, propósito. ajá, en ese Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué civilizaciones descienden de la Gran Tartaria? Si ves alguna, me lo dices. es de la Gran Tartaria, es como que a todos los lugares se fue alguien o algo en, de esa civilización O sea, se fueron regando por el planeta por el planeta. y ¿hay alguna que tenga más genética, digámoslo así, o más influencia de esa civilización? No, no hay una, porque esto a lo que fue emigrando, porque esta ciudad, como la idea era no hacerla grande, expansiva e Ajá, invasiva, entonces como que en la misma conciencia colectiva se fue emigrando, pero no se iban emigrando como por grupos o familias, sino de uno a otro que iba para diferentes espacios. Era como que iban a compartir información y ya, volverla a traer. Entonces, ujú, por eso se hizo en varios espacios. vale. Ahora vas a observar, tú miras desde arriba y observas perfectamente cómo era su organización social, cómo se movían en el día a día, miras el tipo de transporte y ahí vamos mirando otras cosas. El transporte hay como carros, pero no carros de ahora, sino... Y estos carros eran como alimentados por las vías, no eran De combustible. no eran de combustible, eran como de la estática, como una Ajá, estática sí. que hacía que el carro se moviera. Pero había, por ejemplo, transportes masivos. No, eh, se era, usaba mucho caminar. ajá, pero, por ejemplo, Estos transportes eran como más de carga o donde se preparaban las cosas. mm, bien, estaba muy poblada la Gran Tartaria, había muchísima, poca o regular humanidad. Había una población como acorde, no era ni poca, como una población equilibrada. Ajá, exactamente. Bien, bueno, ahora vuelve a mirar cómo era el tipo de tecnología que usaban.
Es como si usaran lo mismo que usan para el carro, como la estática o la energía que ala, Ujú. y siento como que es la escritura lo que más utilizaban, ¿Cómo es eso? Ahonda ahí. porque es que siento así como que usaban las manos para escribir, así como, Sí, no, no era, por ejemplo, como nuestra tecnología de ahora, sino directamente con las manos escribir. sí, era como que sí, como escribir directamente con las manos, como es como algo que, como en una casa hay algo como un cuadro Ujú. y ellos hacen ahí es como que va la intención, como que saben manejar esta intención y Ajá, con la mano la lanzan ahí la plasman. como que sí, Claro, eso era mucha tecnología, pues súper avanzada la tecnología, porque ellos plasmaban todo lo que en ese cuadro que dices. sí, como una tableta de ahora, sí, Claro, pero es más rústico, más, más de la pero época. la forma de la comunicación era eso, es como esto, el de plasmar ahí Claro, bien, es como que la intención de cada dedo era algo, pasaba la información del cuerpo aquí a esta tableta. wow. ¿Quién desarrolló esa tecnología? Ese fueron evolucionando en eso, a medida que fueron aprendiendo a utilizar todos los mismos recursos fueron viendo esta tecnología. Ujú. Vale. ¿Hay algunos símbolos o señas que representan la Gran Tartaria? Tú mira a ver y qué percibes en conexión con algún símbolo. La simbología más de la Gran Tartaria eran los edificios altos, finos y resistentes. Era como la estructura más identificada con esto, era eso. Lo veo como plasmado Sí. como en las casas, en las paredes, todo tenía esta identificación, pero era eso, la altura y la resistencia, la identificación ahí en la figura que los identificaba. Claro, Herminia, mira cómo era el sistema de vida dentro de esos edificios que me describes así tan altos, estrechos pero altos. ¿Cómo era el sistema de vida dentro? ¿Qué cantidad de personas podrían vivir, por ejemplo, en uno de esos edificios? Aquí 20 familias en un edificio, Ujú. pero este edificio también tenía algo que era como que captaba, por eso era tan alto, captaba la energía del espacio, y se hacía unión con la energía del que sacaban debajo la tierra. Era, Y claro, por eso era autosustentable. autosustentable. Sí es. Y entonces esta energía es la que permitía esto. Usaban ascensores, no como los de ahora, ¿no? Claro, Pero sí esta energía permitía que subieran y bajaran. esa subida y bajada, ¿cómo se llevaba a cabo?
hay como un magnetismo Ujú. en el espacio que hace como un corto y sube este equipo, Sí, porque es como una silla, como, y la gente lo llamaba ya con como, es como ahora un interruptor, pero es diferente. sí. Mira a ver si te suena la palabra que te voy a decir. ¿Levitaba ese ascensor? Sí, eso es lo que hace, como levitar, pero le hacían como una interrupción para que se estuviera en un momento Sí, 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 para sí. montarse. Pero eso es lo que hacía este interruptor. Él subía y bajaba con la energía, o sea, es como Sí, la energía de abajo y la de arriba. sí, te entiendo Entonces hacía perfectamente. esta, Claro, muy interesante. ¿Qué más ves dentro del edificio? muy organizados. Sí, Esos edificios eran como de familias ya más grandes, más ajá. numerosas, Ah, y de familias como más de alto nivel, ¿nivel económico? como, como es, sí, de un nivel más de más conocimiento, era como más de Ah, más conocimiento, pero tampoco era que se sentían como más altos. no sentían esa, bueno, esa quererse sentir importantes por ser de un nivel económico más o, Se tomaba como más en cuenta era el nivel de conocimiento. claro. ¿Y cuál era la economía, ya que hablamos de eso, cuál era la economía de ellos? ¿Cómo funcionaba? Esto es como que todo lo sacan de la tierra. Ujú. Todo es un proceso de la tierra y habían intercambios, Ah, eran muchos intercambios. claro. No Sí era como existía ahora. como, sí existía una moneda en un espacio, pero no era tan utilizada, sino era como más el conocimiento. Me llega la palabra de libros, o sea, de conocimiento, Sí, 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 sí. Ujú. la interacción del conocimiento y la interacción entre el trabajo. Claro. Bien, ahora vas a ver, Herminia, tú miras desde arriba, te pones en una posición en que logres con tu visión mirar cuánto de extensa era. Como la Tartaria es como 2 kilómetros Muy pequeña, 2 kilómetros a de un poco. espacio y era más como más alargado. Ah, ya, 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 ya. No era un espacio eh, redondo, sino alargado. Había un centro, ¿Sí? sí, había un centro que era como el más importante Sí, y así se iba extendiendo esto, pero se iba extendiendo como más a lo largo. Es como a medida que se va descubriendo cómo serse autosuficientes, entonces se van en dirección a eso. Es claro. como Ah, ya. mantener el canal Ajá, de esto y se van extendiendo hacia allá, más hacia un lado y al otro, que por lo menos hacerlo como cuadrado o redondo o no, era más alargado.
pero Ujú. sí hay un espacio 2 kilómetros, 3 kilómetros, pero este espacio es más largo, 10, 20. ¿Qué había en ese centro? Que dices que había un centro y luego se extendía hacia los lados a lo largo. ¿Qué había en ese centro? ¿Qué era lo importante que había? Los edificios más altos, que eran los que atrapaban la energía de afuera. Ah, claro. O sea, que los edificios los utilizaban como, digamos, viviendas y como antenas atractoras de energía. Sí, porque toda la energía, hasta la energía del aire también, por eso es que tenía una forma específica hacia lo del aire. Hasta Ujú. la energía del aire la atrapaban. Claro, eso sí era tecnología. Bueno, ahora vamos a ver qué momentos fueron los más importantes y relevantes para esa civilización. Los más importantes fue cuando Sí, aprendieron o descubrieron cómo utilizar las energías de diferentes sí, 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 situaciones. sí. Cuando ya la plasmaron y la tuvieron ahí como ya utilizable. Bien. ¿Alguna más? La otra fue la forma de hacer como los almacenamientos de las comidas, ¿Qué tipo de comidas serán? granos, carnes, ¿Carnes de qué tipo? usaban como mucho los animales pequeños. Veo como las aves Ujú. y veo como una especie de cabra. ¿Esa cabra se ve ahora? No, Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué esa civilización no la enseñan en los libros de historia de ahora? no la enseñan porque no era dependiente. Más o menos me imaginaba. ¿Qué más? Esa es la parte más, ¿por qué no la enseñan? Porque ahí no eran dependientes de nadie. Cada quien era líder y líder eran todos. Claro, Por ser todos líderes eran o sea, es como este lazo, como sí, como esa unión, fuerte unión. unión que entre todos, todo se hacía entre todos. Bien. ¿Cómo fue posible ocultar esa civilización en la historia? En la misma, por empezar a hacer que la gente fuera dependiente, Ujú. y esto fue Claro. encerrando el espacio y hasta que fuimos anulados. Bien, perfecto. Bueno, Herminia, ahora vas a desconectar de todo y de todos y subes tus frecuencias y respiras tranquilidad, felicidad, bienestar, alegría, mucha alegría. Y subes tus frecuencias. Y cuando sientas que estás plena, abres los ojos. Bienvenida. ¿Cómo ¿Dónde te me sientes? mandaste? ¿Cómo estás? Bien, 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 perfecto. bien.